Hola, somos estudiantes del Centro Universitario Trilingüe de la Licenciatura en Pedagogía cuarto semestre y hablaremos del proyecto educativo nacionalista. Soy Flores Ocampo Luz María Graciela. La educación en México ha atravesado décadas de intentos por establecer un aparato educativo que permitiera la instrucción de una enseñanza de calidad y alcance nacional. A principios del siglo XX, la educación era fundamental dentro del desarrollo social y cultural, pero intereses de algunos grupos y del mismo gobierno vieron en la educación una forma de perpetuar su poder. Porfirio Díaz fundó instituciones de alto nivel académico, como el Ministerio de Instrucción Pública, Bellas Artes y la Universidad Nacional de México, pero solo era instrucción para ciertas clases, quedando rezagada la mayoría de la población, principalmente la rural, en una educación mediocre y prejuiciosa. Aún con intentos de progreso, la educación seguía siendo afectada por conflictos políticos producto de la revolución. Vasconcelos propone un ambicioso plan para erradicar la ignorancia, el Proyecto Educativo Nacional, que tendría como misión dar mayor presencia a la educación en el país, así como romper la enorme brecha entre la educación de la urbe con la educación rural, que por decreto de Carranza dependería de los municipios, asegurando que cada ciudadano tuviera las mismas oportunidades de aprender. Después del proceso revolucionario, fue casi imposible que un grupo se consolidara en el gobierno, trayendo inestabilidad al país. La educación sería un peso para los gobiernos locales. Las escuelas cerraban durante meses o años. Lo que más repercutió en educación fue que Carranza eliminara el Ministerio de Instrucción, por lo que Vasconcelos le retira su apoyo, enfrentándosele, pero por temor se exilia. Tras el plan de Agua Prieta, Vasconcelos regresaría al país, siendo designado por Adolfo de la Huerta para ocupar el puesto de rector de la Universidad Nacional. Vasconcelos tendría presente a Justo Sierra, quien habría creado el Ministerio de Instrucción. En esta nueva etapa, Vasconcelos buscaría la reapertura de dicho instituto. El 12 de octubre de 1921, durante el gobierno de Álvaro Obregón, se creó la Secretaría de Educación Pública Federal, integrada por 3 departamentos técnicos, los cuales conformarían una estructura orgánica y se encargarían de absorber las funciones operativas de la nueva Secretaría. 1. Escolar. Controlaba las tareas básicas de todos los niveles y tipos, de preescolar, primaria, secundaria, normal media superior y universitarios. Inciso A. Se destaca la implementación del kindergarten. Se considera como la iniciación del niño en la vida, etapa en la que éste piensa con la fantasía y en el juego halla cómo usarla. También es el tránsito de niño a hombre, por lo que Vasconcelos propone que el niño sea niño mientras juega y cuando haya clase comenzará a ser hombre. Mi nombre es Arely Lara y continúo. La escuela rural estaba diseñada para las comunidades de indios. Aquí les enseñaban el castellano para que pudieran continuar su aprendizaje en la escuela ordinaria y poder ser integrados socialmente. En la escuela primaria impartían una educación de tipo moral. También era importante dar a conocer medidas de higiene, alimentación y deporte. Consideraban que la escuela tenía que realizar más aportes que solo leer y escribir. Escuela tipo. Se trabajaba la infraestructura ideal, desarrollaban los prototipos que se ocuparían para la edificación de nuevas escuelas, cumpliendo con los espacios adecuados para el desarrollo del alumnado. Enseñanza técnica. Su objetivo era encaminar a los alumnos al campo profesional. Consideraban la importancia de la separación de sexos. Escuelas normales. Consideradas las más importantes, ya que su objetivo era formar profesores con los mejores métodos de enseñanza y técnica. Universidad. Se implementaba una pedagogía estructurativa, buscando un equilibrio entre la ciencia, ética y estética.
Se reincorporan las clases de historia, filosofía y metafísica. Bibliotecas y archivos, creadas en cada municipio del país para apoyar y difundir obras clásicas de literatura universal y nacional. Buen día, compañeros, mi nombre es Abigail López Ramírez y yo les explicaré la página 115 y 116 de José Vasconcelos. La biblioteca rural representa el tipo elemental de biblioteca fija. Se establecía en un pequeño costado anexo a la escuela. Se mantenía abierta a todo público después de clases. También decía que la biblioteca escolar era la que debería tener cada primaria. Tenía colecciones de acuerdo a los gustos y a las necesidades especiales. La biblioteca humana debería instalarse dentro del edificio escolar. Solo se implementaba en poblaciones de más de 5,000 habitantes. Tendría 1,000 volúmenes si la biblioteca rural se establecía con 100. La biblioteca especial o técnica, destinada al servicio de escuelas secundarias, técnicas y profesionales. La biblioteca pública, instruidas en ciudades populares caracterizadas por tener un número ilimitado de volúmenes y tener naturaleza propia educativa, propia de sus textos. La Biblioteca Nacional es el evento público máximo, así como archivo y librería de la nación. Se incorporaría a la Galería de Bellas Artes, así como el museo y la música. Se crea la editorial con la finalidad de editar los demás conocimientos clásicos, traducciones del inglés y del francés, así como se llevó a cabo con la publicación de la revista El Maestro, cuyo objetivo era servir a la pública educativa del maestro. Número 3. Bellas Artes. Disfunción del arte y la cultura. Atletismo y danza, encargada de dar los mejores gimnasios, maestros e instalaciones para crear un personal nacional capaz de representar y competir en eventos. De acuerdo a la danza, debía aspirar a crear un arte perfecto en técnica, pero expresivo de temperamento propio, encendiendo en el color particular y la peculiaridad ética. El dibujo. Se establece un nuevo programa basado en los sistemas, el dibujo y la pintura directos. En ellos sería el decorativo. Se crean escuelas al aire libre en la enseñanza técnica. El dibujo se convirtió en una nueva instrucción, la creación de virtuales. Se considera el arte como elemento de unificación nacional. Pintura mural. El movimiento artístico alcanzó histórico impulso y logró nacionalizar las actividades constructivas en la época. A través de los murales, la gente tuvo la oportunidad de complementar hechos históricos de las ilustraciones que decoraban los edificios públicos, descubriendo su pasado precolombino. Música. Los músicos del conservatorio fueron los encargados de instruir tanto a la primaria como en la secundaria. Al acervo de las canciones se le añadieron los himnos a las naciones hispánicas. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Brisa. Pues bien, Vasconcelos buscaría la construcción del nacionalismo mexicano por medio de la mezcolanza de las herencias culturales, tanto de la indígena como la hispana. El modelo educativo nacionalista partía de un concepto de educación humanista integral, integrando la educación con la cultura, así como la política con las creencias, tradiciones y costumbres del pueblo. Se toma como modelo el servicio de los misioneros de Vasco de Quiroga y Pedro de Gante, implementado en México durante la colonia, con la finalidad de evangelizar a la población indígena y difundir su cultura. Vasconcelos utilizaba el término campaña. La campaña implicaba muchos retos, por lo que una estrategia para reclutamiento de personal que cuenta con 3 fases. La primera, creación y organización
De los equipos encargados de reclutamiento participaban distinguidos profesores, posteriormente se incorporarían a la SEP. Segunda fase, organizaba la Cruzada Nacional de Maestros Voluntarios, compuesto por personas de ambos sexos, que hayan cursado hasta el tercer año de primaria a que debidamente sabían leer y escribir el idioma castellano. La misión de los profesores sería la de educar de las masas para que pronto se convirtieran en auxiliares de la vida civilizada, contribuyendo cada uno con el acuerdo a sus capacidades y mejoramiento de su entorno. Esta acción pretendía fundir un nacionalismo a través de la erradicación de la ignorancia y el único medio para lograrlo era la alfabetización. Gracias. Las funciones de los misioneros eran identificar y establecer escuelas rurales en zonas indígenas, incorporar a los indios de diferentes razas a la civilización y convertirlos en ciudadanos y productores. Debido al interés en estos proyectos, el Congreso de la Unión aprueba un 70% de presupuesto para la educación y con ello se crean escuelas rurales. Los primeros misioneros datan de 1922. Álvaro Obregón informó que se contaba con 102 maestros misioneros. Cada misionero se conformaba por 7 elementos, cada uno encargándose de tareas específicas. Y en octubre de 1923 se creó la primera Misión Cultural Federal, que funcionó en Zacualtipán, Hidalgo, con Roberto Medellín como oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública. Se establecieron 42 institutos en 42 aldeas, mejorando el conocimiento de 2.327 maestros en servicio. Las jornadas se desempeñaban sin percance, aunque no todos eran aptos para realizarlo. Los misioneros presentaban una falta total de ética profesional, ya que algunos eran alcohólicos, practicaban juegos de azar y imponían una total subordinación de las comunidades hacia ellos. A pesar de las adversidades, las misiones representaban un gran avance en materia educativa. En 1910 se tenía una población alfabetizada del 19.74%. En 1930 a 1970, un total de 76.3%. Entre 1923 y 1938, el número de misiones culturales aumentó de 1 a 18, el de misioneros de 7 a 150. El de maestros rurales de 876 a 17.047, el de alumnos matriculados de 50.000 a 623.432 y el de personas que asistieron a las escuelas normales de 147 a más de 4.000. Estas cifras permiten ver que Vasconcelos tuvo un inicio lento, pero que poco a poco fue tomando fuerza hasta que en 1930 había un avance de alrededor del 50% de la población, pues su estrategia de esparcir el conocimiento por toda la República habría sido un gran éxito. El proyecto de educación nacional representaba la regeneración del pueblo mexicano a través de la educación y la cultura. Implicaba una gran ética, alejando la idea de todo beneficio personal, la vanidad y la individualidad. Es así como Vasconcelos no solo reformaría la educación, también reformaría al individuo, transmitiendo la sabiduría a través de los misioneros. Se quedaba atrás esos tiempos de caos y se vislumbraba el futuro prometedor gracias al maestro de la juventud. Hola, yo voy a hablar de la diferencia que hay entre la institución libre de enseñanza y el proyecto de educación nacional. Empezaré por la institución libre de enseñanza, donde se propone sembrar en la niñez y la juventud con la absoluta libertad, despertar el interés de sus alumnos hacia una amplia cultura general. Las excursiones generales son consideradas como un elemento esencial del proceso institutivo, ofreciendo los medios para que el alumno pueda educarse en todas las esferas de la vida. La coeducación es un principio esencial del régimen escolar. No existe fundamento para prohibir en la escuela uno y otro sexo. Enseñar a que puedan servirse ampliamente de los libros. La función del maestro ha de considerar el despertar y mantener vivo el interés del niño. La educación elemental y la secundaria no pueden separarse. La disciplina no puede basarse en castigos, sino en la idea de la corrección. El principio de la pedagogía activa
con el método intuitivo expresión por Pestalozzi y Roy. Ahora, dentro de los proyectos de la educación nacional, de acuerdo al proyecto, la niñez refleja la libertad, pero hay que encaminarlos a la ciencia y a la juventud hay que enseñarles el método. La enseñanza técnica es de suma importancia, ya que representa una democratización. Vasconcelos habla de la excursión, que cuando no hay espacios donde el alumno pueda recrear, se opta por llevarlo a la playa o al río, según si vive en una zona rural. La coeducación es solo una educación básica, porque son diferentes talleres según el sexo. La educación se basa en la difusión a través de libros y el maestro debe estar actualizado metodológicamente. Todos los niveles son importantes, desde preescolar hasta universidad. La niñez es de suma importancia para Vasconcelos, pues dice que ellos saben imaginar, que sueñan y hacen artes. Dentro de su proyecto no hay una pedagogía como tal, pero se basa en el método de Herba, el cual deriva del análisis de la experiencia e integra la lógica y la metafísica. Como vimos, se observa una similitud en ambos proyectos, sin embargo, sigue siendo una especulación la influencia de la institución libre de enseñanza en el proyecto vasconcelistas. Eso sería todo por mi parte.